¿En algún momento has realizado una investigación? Para ti, ¿qué es una investigación? ¿Es buscar información, proceso de descubrimiento o extender el conocimiento? ¿Y alguna vez has escuchado lo que son las investigaciones no experimentales? Bueno, estas pueden definirse como estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. Es decir, el investigador observa el fenómeno de su interés en un ambiente que no es controlado y, por tanto, no le es posible manipular las variables. ¿Experimento o no experimento? En el enfoque de una investigación experimental, en el caso de observar la reacción de una persona cuando se enoja, el investigador puede hacer enojar a una persona para saber evaluar o analizar su reacción. En cambio, en la investigación no experimental, el investigador espera a que la persona se enoje por sí sola para así poder evaluar o analizar su reacción. Acá se puede observar que, mientras que en uno existe una manipulación de una variable, en el otro no. Investigaciones experimental y no experimental. Se tiene que, para la investigación experimental, el investigador selecciona una muestra de la población de interés, lleva dicha muestra a un medio controlado y el ambiente es creado y se le realizan modificaciones a las variables independientes para observar los cambios o reacciones en la población seleccionada. En cambio, en la investigación no experimental, el investigador no realiza ninguna manipulación en el medio o en las variables, simple y sencillamente observa a su objeto de estudio en su medio natural. En cuanto a los diseños de investigación no experimental, los autores Hernández, Fernández y Baptista argumentan que este tipo de investigación se implementa cuando en la investigación que se va a realizar es muy difícil o imposible la manipulación de las variables. Además, definen dos diseños de investigación no experimental, los cuales son el transaccional, que define como investigaciones que recopilan datos en un único momento, y la longitudinal, en la cual se recolectan datos a través del tiempo, en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. En cuanto al diseño de investigación transaccional, los autores exponen que existen diseños transaccionales descriptivos, exploratorios y correlacionales causales. Acerca de los descriptivos, argumentan que su objetivo es identificar la influencia de una o más variables en una población determinada. Además, son estudios meramente descriptivos, es decir, se enfocan en describir o comparar el objeto de estudio. En cuanto a los diseños transaccionales exploratorios, su objetivo es conocer una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un evento o una situación. Es el primer acercamiento del investigador a su objeto de interés, y además, estas investigaciones se llevan a cabo cuando el objeto de interés no ha sido estudiado anteriormente o existe poca información acerca de este. Por último, en los diseños transaccionales correlacionales causales, su objetivo se centra en describir la relación entre dos o más variables. Para establecer una relación causal entre dos o más variables, se deben cumplir las siguientes condiciones. Las variables independientes deben anteceder en tiempo a las dependientes. Debe existir una covariación en las variables independientes y dependientes, y la causalidad tiene que ser verosímil. Ahora, en cuanto a la investigación longitudinal, los autores exponen que existen tres tipos de investigaciones longitudinales, los cuales son los diseños de tendencias. Exponen que se analizan cambios a lo largo del tiempo en una población y su atención se centra en toda la población. Cada cierto tiempo se selecciona una muestra de la población con el objetivo de observar los cambios que se han producido en la población. En los diseños de análisis evolutivo de grupos, se estudian los cambios a lo largo del tiempo en un subconjunto de la población y su objetivo o su foco de atención son los cohortes, los cuales definen como grupos de individuos vinculados de alguna manera o identificados por una característica común. Cada cierto intervalo de tiempo se selecciona una muestra de la subpoblación para observar los cambios. Y por último, en los diseños de panel, se trabaja con los mismos sujetos durante toda la investigación. Cada cierto tiempo se observan a las personas sujetos de estudio para observar los cambios que se han presentado, y además tienen la ventaja de que, además de que permiten conocer los cambios que se han presentado en forma grupal, también permite conocer los cambios individuales de cada uno de los sujetos. De acuerdo con lo que escriben Hernández, Fernández y Baptista,
El muestreo se puede definir como un subconjunto de la población del cual se recolectan datos y deben ser representativos de esta. Hay tres términos que se relacionan con el muestreo, los cuales son la población, la unidad de análisis y la muestra. La población se puede definir como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de características de contenido, tiempo y lugar. Los elementos o unidades de análisis son individuos, organizaciones, periódicos, comunidades, situaciones, eventos, etc. Y la muestra se puede definir como un subconjunto de la población del cual se recolectan datos y que deben ser representativos de esta. Por ejemplo, si en una investigación se busca averiguar si discriminan más a las mujeres en los anuncios de televisión, un error sería decir que la unidad de análisis es las mujeres que aparecen en anuncios, pues no hay un grupo de comparación, por lo que la unidad de análisis sería las mujeres y hombres que aparecen en anuncios de televisión para comparar si presentan ambos un igual trato en los papeles que desempeñan. Ahora bien, en una muestra probabilística, todas las unidades de análisis tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. Para realizar este tipo de muestras se requieren solo dos cosas. La primera de ellas es precisar el tamaño de la muestra y la segunda, seleccionar los elementos muestrales. Hay dos subcategorías de muestras, los cuales son la muestra probabilística estratificada y el muestreo probabilístico por racimos. En cuanto a la muestra probabilística estratificada, la población se divide en estratos y se selecciona una muestra para cada uno de esos estratos. Además se comparan los resultados. Para reducir la varianza de cada unidad de medida, es necesario que el tamaño de la muestra de cada estrato sea proporcional a la desviación estándar dentro del estrato. Por ejemplo, si el objetivo de estudio son las personas de todas las religiones para contrastar ciertos datos, pero en la ciudad donde se efectuará el estudio la mayoría es predominantemente católica, es casi seguro que no elijamos individuos de diversas religiones o solo unos cuantos. No podríamos efectuar las comparaciones. Es mejor una muestra probabilística estratificada. En cuanto al muestreo probabilístico por racimos, se tiene que se reducen costos, tiempo y energía al considerar que muchas veces las unidades de análisis se encuentran encapsuladas o encerradas en determinados lugares físicos o geográficos, a los que se denomina racimos. Es una selección en dos o más etapas, todas con procedimientos probabilísticos. Asimismo, todos los elementos del racimo tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si la unidad de análisis son todas las personas que trabajan en la televisión, la muestra por racimo sería las personas que trabajan en anuncios, las que trabajan en noticieros o programas de televisión. En una fase subsecuente tendríamos que seleccionar al azar tipos de anuncios que pueden ser de bebidas, comidas, productos, etc. y así sucesivamente. Ahora, en cuanto a los procesos de selección, es importante el tamaño de la muestra y el procedimiento de selección. De acuerdo a lo que describen Hernández, Fernández y Baptista, los métodos de selección aleatoria de la muestra son los siguientes. El primero de ellos es la tómbola, que consiste en numerar todos los elementos muestrales de la población del 1 al número n. Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento. Se revuelven en una caja y se van sacando n número de fichas, según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conformarán la muestra. Además, presenta el número random o aleatorio, que puede escogerse utilizando software como Stats, al cual los autores definen como una excelente alternativa para generar números aleatorios, debido a que este programa contiene un subprograma para ello y evita el uso de la tabla de números aleatorios. Es hasta ahora la mejor forma que se ha encontrado para hacerlo. Por otro lado, se tiene la selección sistemática de elementos muestrales, en la cual los autores plantean que este procedimiento de selección es muy útil e implica elegir dentro de una población n un número n de elementos a partir de un intervalo k. Este último, o sea k, es un intervalo que se va a determinar por el tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Por ejemplo, para medir qué tanto son discriminadas las mujeres en anuncios de televisión, se grabaron n igual a 1548 anuncios. Se necesita una muestra de n igual a 308 videos grabados. Para la selección del intervalo k se aplica la siguiente fórmula. K es igual a n mayúscula sobre n minúscula, y esto es igual a 1548 sobre 308, lo que da como un resultado redondeado 5, por lo que se seleccionará cada quinto video hasta completar la muestra n igual 308. Listados u otros marcos muestrales.
El marco muestral es una referencia que nos permite identificar físicamente los elementos de la población, así como la posibilidad de enumerarlos y seleccionar los elementos muestrales. En cuanto a los archivos, por ejemplo, se tienen las solicitudes de empleo en las que se debe tomar en cuenta que tienen que dejar por fuera a los empleados no contratados. Y los mapas, que son muy útiles como marco de referencia en muestras de racimos. El mapa le permite ver la población y situación geográfica de manera que le permita elegir la zona. En la actualidad, hay mapas de todo tipo, por ejemplo, los mercadológicos, socioculturales, étnicos y marítimos, entre otros. Ahora, en cuanto al tamaño óptimo de la muestra, los autores afirman que este va a depender del tipo de población, ya sean nacionales o regionales, y del tamaño de la población, que el tamaño de una muestra depende también del número de subgrupos que nos interesan en una población. En el caso de los experimentos, la muestra representa el balance entre un mayor número de casos y el número que podamos manejar. El teorema del límite central señala que una muestra de más de 100 casos será una muestra con una distribución normal en sus características, lo cual sirve para el propósito de hacer estadística inferencial. Por otro lado, tenemos la muestra no probabilística, que se refiere a una selección informal. Selecciona a los participantes por uno o varios propósitos y no pretende que los casos sean representativos de la población. Al no realizarse una generalización, una desventaja es que no se puede calcular con precisión el error. Pero una ventaja es que en una investigación de carácter cualitativo, los resultados obtenidos son de valor, pues logran obtener los casos que interesan al investigador y que llegan a ofrecer una gran riqueza para la recolección y el análisis de los datos.